Buenos días, hermanos. Una vez más les voy a rogar de que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y hoy día vamos a continuar el pasaje que hemos quedado la anterior semana. Estamos ahora en el versículo 10 y vamos a dar lectura de Romanos capítulo 8, versículo 10 al 14. Y el título del sermón, como hemos estado las anteriores semanas, estamos en una serie acerca del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, el capítulo del Espíritu Santo en la epístola a los Romanos. Y hoy día el título del sermón continúa siendo Viviendo en el Espíritu, parte 3. Y estamos Romanos 8, una vez más, versículos 10 al 14. Pero antes de comenzar el sermón vamos a hacer una oración. Te agradezco, Señor, una vez más, Dios mío, esta mañana, por cuánta es tu misericordia, cuánta es tu gracia, Dios mío, hacia nosotros, por todo lo que recibimos, Señor, en ti. Y hoy día te ruego que tú nos ayudes a entender el pasaje que tenemos enfrente, Dios mío. Te pido que tú nos ayudes a comprender la verdadera obra del Espíritu Santo, cuán grande es la salvación que tú le das a tu pueblo, Señor, por gracia, cuán grande es la esperanza que tenemos en Cristo, Dios mío, cuán grande es la responsabilidad que tú nos das como cristianos, Señor, y cuán grande es el privilegio, Dios, de ser hijos tuyos. Te ruego, Dios, que tú nos guíes en este tiempo y te agradezco por el privilegio de predicar. Te ruego que tú me guíes también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos, hermanos, Romanos 8 y vamos a leer del versículo 10 al 14. Y la palabra de Dios dice esto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, hermanos, estamos en el contexto, como saben, del Espíritu Santo y de la santificación. Estamos en el contexto en la epístola a los Romanos, en la cual Pablo, a partir del capítulo 6, ha empezado a tocar el tema de la santificación. Hemos visto el tema de la salvación, el tema de la justificación, el tema de la fe, el tema de la gracia. Y a partir del capítulo 6, Pablo va a tocar el tema de cómo vivimos ahora como cristianos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué cambio ha habido en nosotros? Y esto está ligado íntimamente al tema de la santificación, Y hemos visto ya en Romanos 6 varias características del cristiano. En esencia, la nueva vida que nosotros tenemos, por la cual ya no vivimos en injusticia, sino ahora vivimos en justicia. Ya no somos esclavos del pecado, sino somos ahora esclavos de Dios. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo nos ha dado un equilibrio en Romanos 7 para aquellos que podrían llegar a alegar de que existe un cristiano que pueda vivir en perfección, en completa perfección. El apóstol Pablo nos dijo en Romanos 7 de que esto no es así. Todavía hay una lucha en nosotros, todavía hay pecado, todavía estamos en este cuerpo en el cual mora el pecado, como uno de los reformadores dijo, todavía estamos presos en este cuerpo el cual aún desea pecar. Pero para no dejarnos en un contexto de pesimismo quizás, como muchos viven e incluso utilizan Romanos 7 para alegar de que entonces, bueno, vivimos en pecado, somos pecadores, entonces, ¿qué podemos hacer? El apóstol Pablo en Romanos 8 nos está mostrando nuestra vida en el Espíritu Santo. Y hemos empezado a analizar el capítulo 8 de Romanos y Pablo está poniendo, escucha, las bases de nuestra santificación. Las bases y el fundamento de nuestra santificación. Y esto es el poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Sí, todavía vivimos en este cuerpo, dice Pablo, el cual quiere pecar, pero en nosotros está la tercera persona de la Trinidad, la cual no va a permitir que vivamos completamente en la carne, sino más bien que nos va a guiar a tener una lucha a muerte contra el pecado, una lucha constante hasta el final de nuestros días. Y estas, hermanos, son las bases de la santificación. Y como hemos visto en sesiones pasadas, son las evidencias de nuestra salvación. Sí, la salvación es solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia. Pero aquellos que han recibido esa salvación
también han recibido la gracia de la santificación, la cual es obrada por el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Por lo tanto, lo que estamos viendo en Romanos 8 y lo que hemos ya visto en Romanos 6 son las evidencias de alguien que verdaderamente está en Cristo. Y quiero recalcar, y lo voy a hacer hasta el final de esta exposición, de que en Romanos 8, hermanos, estamos encontrando la obra del Espíritu Santo, la verdadera obra del Espíritu Santo. Aquella obra del Espíritu Santo, la cual es completamente distinguible de la religión pagana o de las religiones, las cuales solamente se tratan acerca de las rutinas y de manera superficial con la vida y los problemas del hombre. El cristianismo se basa en una obra sobrenatural que Dios provee y que Dios hace a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, como hemos estado hablando también en semanas pasadas, en nuestra época la obra del Espíritu Santo es una obra sumamente ignorada y sumamente incluso tergiversada por muchos movimientos en nuestra época. Y estamos en Romanos 8, el capítulo del Espíritu Santo, y si hay algo con lo que Pablo no va a mencionar, si hay algo que Pablo no va a decir que está sucediendo en la vida del cristiano, Pablo no va a mencionar y no va a hacer énfasis en el tema de las lenguas, en el tema de las visiones, en el tema de las caídas, en el tema de las revelaciones que mucha gente dice que el Espíritu Santo le está dando, que lamentablemente en nuestra época muchos creen y yerran al pensar que esas manifestaciones son la obra del Espíritu Santo y son la obra a la cual nos identifica como cristianos. La realidad es de que Pablo nos está mostrando en Romanos 8 que la verdadera obra del Espíritu Santo que demuestra que somos cristianos es otra, es completamente otra. Tiene que ver con algo profundo. No tiene que ver simplemente con ciertas acciones carismáticas y místicas que hacemos de vez en cuando, sino que afecta completamente la forma en la que vivimos. Esa es la obra del Espíritu Santo. No se trata de cuántos idiomas hablas el día domingo cuando vienes a la iglesia, sino se trata de cómo vives todos los días en tu familia, en tu trabajo, como cristiano. Y esto es de suma importancia, hermanos, porque muchos creen que ciertas dones carismáticos que en algún momento ya hemos debatido acerca de su continuidad, pero algunos creen que, por ejemplo, el don de lenguas, el don de profecía, el tener visiones, el caerse, el sentir un calorcito en nosotros, eso comprueba que el Espíritu Santo está obrando en ti. Cuando la realidad, y esto como un dato para que ustedes lo analicen, hasta las religiones paganas tienen ese tipo de manifestaciones. Personas que atacan la Trinidad, como los pentecostales unitarios, ellos también tienen ese tipo de manifestaciones. Personas que atacan a Cristo, como los mormones, también tienen esas manifestaciones. La Iglesia Católica en su ala carismática, que niega el Evangelio y la salvación por fe y por gracia, también tiene esas manifestaciones. Entonces esas manifestaciones no son lo que prueban realmente que somos cristianos, sino lo que estamos viendo ahora en Romanos 8. Lo que hemos estado viendo, hermanos, en Romanos capítulo 8. Y la obra que estamos viendo en Romanos capítulo 8 es indiscutible la forma en la que nosotros podemos evidenciar que alguien realmente es cristiano. Y eso es lo que Pablo va a alegar en este pasaje. No sé si se acuerdan, hemos visto la semana pasada. Mas vosotros no vivís, versículo 9, según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 14, Pablo nos va a decir de que la obra del Espíritu Santo es la evidencia de que somos hijos de Dios. Versículo 16, Pablo va a volver a repetir esto. En otras palabras, lo que Pablo quiere en este capítulo es de que tú, al ver la obra del Espíritu Santo en ti, escucha bien, tengas seguridad de que eres cristiano. Puedas tener seguridad de que eres cristiano. Dios no quiere que vivamos en duda, pensando, ¿seré? ¿No seré? Sino que nos da este tipo de capítulos, los cuales al nosotros probar y examinar nuestra vida a la luz de estos pasajes, nos va a dar seguridad de que verdaderamente le pertenecemos a Cristo. En una época en la que tanta gente dice conocer a Cristo, pero lo niega al mismo tiempo. En una época en la que tanta gente dice conocer el Evangelio, pero viven peor que los mundanos. Realmente este capítulo es sumamente esencial para nosotros.
Y lo que hemos estado viendo en Romanos 8, Pablo ha comenzado el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 al 4, mostrándonos el Evangelio, como ya lo hemos repetido muchas veces. ¿Por qué? Porque la santificación también tiene como fundamento el Evangelio. No la ley, como hemos visto en Romanos 7, sino Cristo. Es porque Cristo ya ha hecho todo para salvarnos y aquellos que están en Cristo ya no hay más condenación para ellos. Es esa la motivación por la cual nosotros vivimos de una manera completamente distinta. Y es esa obra que Cristo hace en nosotros, la cual unida a la obra del Espíritu Santo, la cual produce la santificación. Es por eso que Pablo ha comenzado este capítulo hablándonos del Espíritu, de la obra de Cristo. Como Cristo ya ha cumplido todo lo que necesitamos, como Cristo ya ha lidiado con la muerte y el pecado, como en Cristo tenemos absolutamente todo para estar a cuentas con un Dios santo y justo y tener la esperanza de la vida eterna, la cual Pablo va a mencionar una vez más en este pasaje. Pero después de Pablo habernos mostrado qué es lo que Cristo ha hecho una vez más en Romanos 8, versículo 1 al 4, Pablo ha pasado al tema de quiénes son aquellos que han recibido esta obra de Cristo. ¿Y cómo podemos reconocer a aquellos que han recibido esta obra? Aquellos a los cuales se les puede afirmar con toda seguridad, ya no hay más condenación. En otras palabras, ¿cómo tú puedes saber que verdaderamente has puesto tu fe en el Señor? ¿Cómo? Y Pablo nos ha dicho de que aquellos que han recibido la obra de Cristo son aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Su forma de vida es completamente distinta a la que antes tenían. Antes, como hemos definido también, vivíamos en la carne. Y hace 3 exposiciones nos hemos pasado todo un sermón definiendo qué es carne, qué es vivir en el Espíritu. Y Pablo ha utilizado esta palabra que quiero una vez más resaltar el día de hoy, y es la palabra vivir, cómo andamos. No es lo que hacemos ciertos días, sino es la forma habitual en la que caminamos. Y Pablo ya nos dijo de que aquellos que han recibido la obra salvadora de Cristo son aquellos que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después de eso, la semana pasada hemos visto eso, Pablo ha hecho un contraste entre cómo vivíamos antes. ¿Cuál era la manera en la que nosotros estábamos habituados a caminar antes de conocer a Cristo, antes de que el Espíritu Santo obre en nosotros? Y es una forma completa y radicalmente distinta a la que el cristiano vive. Es una forma de vida completamente distinta. No tiene comparación. Y espero que la semana pasada haya quedado claro eso. ¿Cómo es que vivíamos antes? ¿Cuáles eran los frutos que teníamos antes? Pablo nos ha mostrado eso la semana pasada, mostrándonos de que las aptitudes, las preferencias que teníamos son completamente distintas a las que ahora tenemos como cristianos. El destino que teníamos es completamente distinto al que ahora tenemos como cristianos. La relación que tenemos con Dios es completamente distinta a la que antes teníamos. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos. Y entonces Pablo ha concluido mostrándonos cómo es que éramos antes, cómo es que viven los incrédulos, y diciéndonos en el versículo 9, más vosotros, ustedes no son así, ustedes ya no viven así, y lo saben, porque el Espíritu Santo ha obrado en ustedes y mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y ahora Pablo va a continuar mostrándonos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ha mostrado de alguna manera la semana pasada cómo es que vivíamos antes, y ahora nos va a mostrar cómo es que vivimos ahora, qué es lo que hemos obtenido a través de la obra del Espíritu Santo. Y 4 cosas son las que vamos a ver el día de hoy. La primera es de que el Espíritu Santo produce en nosotros una nueva vida. El segundo punto va a ser de que el Espíritu Santo produce en nosotros una nueva esperanza. El tercer punto es de que el Espíritu Santo produce en nosotros una nueva responsabilidad. Y como cuarto punto del día de hoy vamos a ver de que el Espíritu Santo nos da seguridad de la nueva relación que tenemos con Dios. Y así es como podemos comenzar ahora sí el versículo 10. Con el primer punto, que es de que el Espíritu Santo nos da una nueva vida. Escucha el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Aquí tengo que recalcar algo que es sumamente importante y que van a notar de que Pablo lo utiliza de manera intercambiable en este pasaje, hasta el final de este capítulo en realidad. Pablo nos ha dicho en el versículo 9 de que nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y ahora comienza el versículo 10, escucha lo que dice: pero si Cristo está en vosotros. Porque tener el Espíritu Santo y tener a Cristo son dos cosas inseparables. Y que lamentablemente en nuestra época es necesario recalcar. Debería ser sinceramente algo innecesario dentro de la iglesia tener que recalcar tal cosa. Pero hay gente en nuestra época que cree de que tú puedes tener a Cristo y luego tal vez más adelante recibas al Espíritu Santo. Pero si ustedes analizan bien estos dos versículos, van a notar de que Pablo utiliza de manera intercambiable el tener al Espíritu Santo, tener a Cristo, el tener al Espíritu Santo morando en nosotros y el estar en Cristo. Tú no puedes tener el Espíritu Santo si no estás en Cristo. Al mismo tiempo, si estás en Cristo, debes tener el Espíritu Santo, si no, no eres cristiano. Estas son dos cosas que no se pueden separar. Tú no puedes tener a uno y no al otro. Son dos cosas que vienen de la mano, son inseparables. Y el Espíritu Santo es el motivo por el cual nosotros, Pablo nos ha dicho en el versículo 9, ya no vivimos en la carne. Ahora yo sé, hermanos, si veo algunas visitas el día de hoy día no voy a tener el tiempo para una vez más definir qué es la carne. Pero como un simple resumen, es vivir como un incrédulo. Es vivir como un incrédulo. Es vivir como alguien que tiene sus pensamientos en las cosas temporales. Es vivir como alguien que disfruta el pecado y se deja llevar por las modas de este mundo. Es vivir como alguien cegado por Satanás a la Escritura y al Evangelio. Y Pablo nos ha dicho, nosotros no vivimos conforme a la carne porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y ahora Pablo nos dijo, y si el Espíritu Santo mora en ustedes, versículo 9, eso significa que ustedes son, Pablo terminó diciendo en el versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de Cristo. Pero ahora escucha cómo comienza el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ahora uno esperaría que Pablo terminara esta frase diciendo, esto significa que somos de Él, ¿no? Pero Pablo ahora va a pasar, como ya dije, a mostrarnos cuáles son las características, qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pablo no va a hacer algo sencillo como muchos hacen en nuestra época. Simplemente darte seguridad de la salvación diciéndote, tú eres cristiano, ¿sí? Tú simplemente eres cristiano y punto. Sino que Pablo nos va a dar las evidencias de cómo se evidencia que alguien realmente está en Cristo. Pero si alguno está en Cristo, Pablo va a decir, tiene una nueva vida, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo nos va a mostrar de que la evidencia de que realmente somos creyentes es una nueva vida. No es un cambio de rutinas, no es un cambio de algunos hábitos que teníamos antes y que ahora los hemos cambiado. Es un cambio radical, completo de vida. Pero ahora, Pablo, de alguna forma en este versículo, nos está resumiendo, hermanos, capítulo 6 y capítulo 7 de Romanos. Porque en el capítulo 7 de Romanos, Pablo ya nos dijo, capítulo 6 nos dijo, ya tenemos una nueva vida. Si estáis en Cristo, son nuevas criaturas. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una nueva vida. Pablo nos dijo, Romanos 6, versículo 4. Romanos 7, Pablo nos dijo, pero todavía hay pecado en nosotros. Y de alguna forma Pablo una vez más está expresando esas dos verdades en este versículo. Porque nos dice, porque si estamos en Cristo, Pablo dice, a la verdad este cuerpo, dice Pablo, está muerto en pecado. Escucha, el que todavía haya pecado en ti no significa que no seas cristiano. Y esto es importante, porque mucha gente, al ver pecado y que todavía somos tentados y a veces caemos, pierde su seguridad de salvación. Y entonces creen que no son cristianos. Y entonces vuelven supuestamente a ser cristianos y luego caen otra vez en pecado y creen que otra vez no son cristianos. Pero Pablo no nos guía tampoco a ese tipo de idealismo en el cual el cristiano nunca peca, como algunos han alegado a lo largo de la historia del cristianismo. Sino que Pablo va a decir, pero si somos de Cristo, esta sí es una realidad. Todavía hay una parte de ti la cual no ha sido completamente redimida, no ha sido completamente transformada. Está siendo transformada poco a poco, sí. ¿Va a terminar siendo completamente glorificada en el futuro? Sí. Pero todavía está presente el pecado en nosotros.
Entonces Pablo dice más, si vosotros sois de Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Todavía estamos en una lucha contra el pecado. El hecho de que todavía luches con el pecado no significa que no seas cristiano. Más bien significa que eres cristiano. El hecho incluso de que reconozcas de que hay pecado en ti, eso incluso es una evidencia de que eres creyente. Porque los incrédulos viven ciegos a su maldad. Nosotros no. Por eso el apóstol Pablo casi al final de su vida va a decir, yo soy el primero ¿de qué? De los pecadores. Yo sé que soy pecador, yo sé que peco. Por eso el apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, a los cristianos les va a decir, si alguno dice que no tiene pecado, ¿es qué? Es un mentiroso. Entonces entendemos, hermanos, la realidad de que todavía tenemos un conflicto con el pecado. Internamente, en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, la Biblia dice hemos sido completamente regenerados. Dios ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón vivo. Dios nos ha dado una nueva vida a través del Espíritu Santo. Él mismo ha puesto de su Espíritu en nosotros. Pero este cuerpo todavía no ha sido completamente transformado. Entonces vivimos en esa lucha. Pero si bien existe esa lucha, si bien existe todavía pecado en nosotros, sabemos que tenemos una nueva vida. Esto es algo que se evidencia en cada uno de nosotros y sabemos esto. Cada cristiano sabe. Cada cristiano sabe que ha nacido de nuevo. Que ha habido un momento en nuestra existencia en la cual después de que se nos ha predicado a Cristo, algo ha cambiado para siempre. Algo ha cambiado para siempre. Nuestros ojos han sido abiertos, nuestro corazón ha sido completamente transformado, nuestros oídos han sido abiertos para que podamos escuchar y ver ahora la gloria de Cristo y el Evangelio y su palabra y entender cuál es nuestra condición y cuánto necesitábamos un Salvador. Algo ha pasado en ese momento y cada cristiano ha vivido esta experiencia. Entonces Pablo dice, sí, es verdad, todavía hay pecado en nosotros y vivimos en este cuerpo carnal que se inclina a pecar. Pero el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Hay algo en nosotros que está vivo todavía. Hay algo en nosotros, lo cual late para el Señor, por el Señor y para el Señor. Y esto es muy importante, hermanos, en nuestra vida cristiana. Porque la santificación está basada en esta obra de regeneración que el Espíritu Santo hace en nosotros. A veces como cristianos, y esto es algo que he repetido varias veces porque es necesario repetirlo, queremos obligar a los incrédulos a vivir como cristianos. Entonces les pongo un ejemplo. Hace algunos años me topé con un hermano, el cual, bueno, hermano entre comillas en aquella época, el cual no quería vivir como un cristiano. Entonces estaba viviendo en pecado. Voluntariamente y de manera alevosa sabía que estaba viviendo en pecado. Y entonces yo fui y le dije, mira hermano, la Biblia dice esto, ¿no? La Biblia dice de que si conocemos a Cristo, el Señor quiere que vivamos de esta manera. Entonces cambia. ¿Y este hermano qué hizo? Bueno, hermano, en aquella época, entre comillas. No quiero, ¿sí? Ay, son muy legalistas en su iglesia, ¿sí? ¿Por qué son tan así, legalistas con la palabra, que no sé qué? Mejor me voy. ¿Qué error hubiera podido cometer yo ahí? Amenazarlo aún más, ¿sí? Y decirle, mira, si no guardas ese mandamiento te vas a ir al infierno, ¿sí? Ese es un error. Ese es un error. Y muchos cometemos ese error. Vemos personas que no están viviendo como cristianos y queremos forzarlos a vivir como cristianos. Como esta semana escuchaba a un pastor decir como que a patadas, no a la fuerza. No es así. A este hermano, ¿qué fue lo que hice yo? Le dije, hermano, ¿sabes? Ya, dejamos a un lado el tema del mandamiento que estás quebrando y te voy a hacer una pregunta así. ¿Realmente habrás conocido a Cristo? ¿Realmente habrás conocido el Evangelio? ¿Realmente habrás nacido de nuevo? Porque no se ve un nuevo corazón en ti. No se ve una nueva mente, nuevos afectos, una nueva voluntad en ti. Entonces, ¿dónde ataqué? Al problema realmente, no al síntoma. El síntoma es esa desobediencia flagrante y alevosa de alguien que no quiere vivir conforme a lo que el Señor manda. Ese es un síntoma. ¿Cuál es el problema? Que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo. Entonces yo no puedo forzar a alguien a vivir en santificación, a alguien que no ha nacido de nuevo. Tengo que confrontarlo con este hecho de que quizás no eres cristiano.
No has conocido al Señor, más bien corre a Cristo para que Él te dé un nuevo corazón. Y esto es muy importante, hermanos, porque nuestra santificación, el hecho de que nosotros podamos vivir de la manera correcta, está basado en la nueva vida que recibimos por el Espíritu Santo. Está basado en la nueva vida que nosotros vivimos por el Espíritu Santo. Y este es el verdadero cristianismo, hermanos. Una vida transformada. Para nosotros, como para el apóstol Pablo, no es éxito, hermanos, simplemente escuchar profesiones de fe, como muchos evangelistas en nuestra época, los cuales, ¿cuántos han levantado la mano? 1000, 1000 para el Señor. En el cielo están cantando, están haciendo fiesta, ¿o no? El apóstol Pablo, hermanos, está bien. Él mismo va a decir, aquellos que son salvos tienen que confesar con su boca que Cristo es su Señor, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo no terminaba ahí como el éxito en el ministerio, sino hasta ver y comprobar de que estas personas que habían puesto su fe en Cristo habían recibido una nueva vida también, porque podrían estar engañándose, como Jesucristo mismo nos dijo. Gente religiosa que en el último momento le va a decir Señor, Señor, y Él les va a decir yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes. Para nosotros, hermanos, y entendemos esto, el evangelio, el cristianismo, es algo completamente sobrenatural. Y es esto lo que nosotros reconocemos como el verdadero cristianismo. Cuando vemos a través de la predicación del evangelio vidas transformadas, nuevas vidas. Perfectas, no, pero nuevas. Y el apóstol Pablo nos dice esto. Si bien hay una realidad en la cual todavía nosotros vivimos, este cuerpo que quiere pecar, hay una nueva vida en el verdadero cristiano. Hay una nueva vida en el verdadero cristiano. Una nueva mente, un nuevo corazón. En nuestro espíritu, dice Pablo, vive para la justicia, vive por la justicia. Déjenme recordarle lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 7. Escucha lo que Pablo dijo acerca de los incrédulos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y ahora Pablo, hablando de los cristianos, dice, en nosotros hay un espíritu nuevo, el cual vive para la justicia. Ahora deseamos hacer lo justo. Ya no estamos inhabilitados de vivir en justicia, de obedecer, sino que deseamos hacer lo justo. Vivimos en una lucha, sí, pero como vamos a ver incluso el día de hoy, podemos vencer en esa lucha y adecuarnos y caminar por el camino de justicia que Dios quiere que vivamos. Y Pablo dice, esto es gracias a una nueva vida. Por eso Jesucristo dijo, hermanos, si tú no has nacido de nuevo, Cristo dice esto. Si no has nacido de nuevo, no verás el reino de los cielos. Juan 3:3. No se trata solamente de que has escuchado el evangelio. Se trata de que ese evangelio ha transformado tu ser. Y sabes que eso ha sucedido. Y a tu alrededor la gente dice, ¿qué es lo que ha sucedido con esta persona? No era así antes. Ya no disfruta lo que antes disfrutaba. Ya no camina como antes caminaba. Ahora tiene otras prioridades. Ahora sus pensamientos están en otro lugar. Su corazón, sus afectos, su voluntad están dirigidos hacia otro lugar. Si solamente eres un oyente, hermano, pero no ha habido esta transformación en ti, no eres cristiano. Y acabo de errar al llamarte hermano. Porque Pablo dice, el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es provocar una nueva vida. Una nueva vida. No simples cosas aisladas, no simples dones aislados que de vez en cuando ejercemos, sino una nueva vida, que ahora vive para Dios, vive para la justicia, vive para Él, y vive en una lucha contra el pecado, como hemos visto en Romanos 7. Y esta nueva vida, hermanos, viene acompañada, este es el segundo punto hoy día, de una nueva esperanza. Escucha el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La obra del Espíritu Santo viene acompañada de una nueva vida y viene acompañada también de una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Ahora tengo que definir qué significa esperanza. Para muchos de nosotros la palabra esperanza es como decimos aquí en Bolivia, un ojalá. Ojalá suceda. A ver si pasa. En la Biblia la palabra esperanza, hermano, no es así. En la Biblia la palabra esperanza está ligada a las promesas de Dios.
está ligada y unida a las promesas de Dios. Aquel que cuando dice algo, el autor de Hebreos dice, le es imposible mentir. Aquel que cuando promete no hay nada en el universo que pueda detener su mano. Aquel que hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra, y no hay quien pueda ni siquiera preguntarle, ¿qué haces? La palabra esperanza en la Biblia está ligada a esto, a la promesa, a las promesas que Dios nos hace. La palabra esperanza está ligada a la seguridad, a una completa, total seguridad de que algo va a suceder. Y el apóstol Pablo nos dice de que este nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ha producido en nosotros solo es el inicio. Nosotros como cristianos sabemos de que esta obra del nuevo nacimiento es el inicio simplemente. Que nuestra dirección nuestro camino está dirigido, inevitablemente va a llegar a su destino, el cual es la gloria. El cual es la gloria. Pablo nos dice de que nosotros sabemos de que, y esto es importante porque en versículo 10, Pablo nos ha dicho que todavía este conflicto, ¿verdad?, entre este cuerpo de muerte, de carne que quiere pecar, y nuestro espíritu que ha sido renovado. Pero Pablo ahora nos da la esperanza en el versículo 11, donde nos dice, esa lucha no va a ser para siempre. Nosotros sabemos de que este cuerpo va a ser completamente glorificado. Un día vamos a resucitar en gloria. Nosotros tenemos una esperanza eterna. Como el salmista dijo, y hemos leído Salmos 48, versículo 14, porque este es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de ¿qué? De la muerte. Salmo 71, versículo 20, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Jesucristo dijo en Juan capítulo 11, versículo 23, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a suceder? Va a vivir. Y esa es la esperanza, hermano, que tenemos como cristianos. La vida acá es solamente un vapor, dice la Biblia. Es como una sombra que ahora está y mañana ya no. Pero la esperanza del cristiano trasciende la materia, trasciende el tiempo, trasciende todo lo que vemos acá. Tenemos una esperanza de gloria, como la esperanza, como lo que Cristo mismo experimentó. Y esto es importante en este versículo 11, porque Pablo está fundamentando la esperanza del cristiano en un hecho histórico. ¿Qué hecho histórico? El hecho histórico más importante en la religión cristiana. ¿Cuál es el hecho histórico más importante en la religión cristiana? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la que nos prueba que todo es verdad. Pablo dijo en Romanos 1, versículo 4, que la resurrección de Cristo a través del Espíritu Santo es la que nos prueba que Cristo es Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 4 de que la resurrección de Cristo es la que nos prueba que hemos sido justificados. Y Pablo va a decir en este pasaje, como en 1 Corintios capítulo 15, de que la resurrección de Cristo es la que nos prueba de que lo que esperamos para el futuro es real. A tal grado de que sin la resurrección de Cristo, toda nuestra fe sería vana, no tendría sentido. Sería ridículo que seamos cristianos. Y es por eso que Pablo va a basar nuestra esperanza en este hecho real, que los historiadores seculares y ateos no pueden negar. Nadie puede negar que Cristo ha resucitado. Eso es un hecho tan bien escrito en la historia, con tantas pruebas, con tantos manuscritos, con tantos testigos, con tanto cambio en el mundo de aquella época, que nadie puede negar en nuestra época que Cristo ha resucitado. Ni siquiera los ateos pueden negar eso, que Cristo ha resucitado. Y esto es importante porque Pablo está basando nuestra esperanza en un acontecimiento real que ya ha sucedido. Entonces Pablo dice, versículo 11, si el espíritu de aquel que ha levantado a los muertos, a Jesús, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pablo dice, tú puedes estar completamente seguros. ¿Cuán seguro es de que tú vas a resucitar después de llegar a la tumba? ¿Cuán seguro es eso? Pablo dice, es tan seguro como que Cristo resucitó. Es tan seguro como que Cristo resucitó. Porque el mismo espíritu que resucitó a Cristo es el mismo espíritu que mora en ti. Y no va a permitir que perezcamos para siempre.
Ese espíritu no va a permitir que la muerte gane. Más bien Cristo vino para vencer a la muerte. Y la obra de Cristo va a ser consumada y cumplida. Ese mismo espíritu que obró en Cristo, dice el apóstol Pablo, ahora está en nosotros. Y si Cristo resucitó de los muertos, entonces nosotros podemos tener completa seguridad de que nosotros vamos a resucitar. Y esa, hermanos, es una esperanza que el cristiano tiene. Una esperanza la cual, como ya he mencionado, hace que nuestra fe no sea vana. Hermanos, si no hay vida eterna, si no hay vida después de la tumba, ¿para qué eres cristiano? Sería ridículo. Mejor deberías decir, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mejor deberías decir, como los incrédulos, solo hay una vida, así que disfrutémosla. Y ahora aquí llega un punto importante, porque estamos en el contexto de la santificación. Y uno de los fundamentos en nuestra santificación es la esperanza que tenemos. Dime, ¿por qué será que los incrédulos viven completamente en pecado? ¿Por qué es que ellos se dejarán llevar por sus pasiones, sus deseos, la maldad, la injusticia, por los placeres de este mundo? ¿Por qué? Porque no tienen otra esperanza. Para ellos es aquí y ahora. Aunque sean religiosos, incluso saben que aquí y ahora es todo. No hay más. Intentan negar quizás el infierno, pero saben de que no hay más. No tienen una esperanza, no tienen una seguridad para el futuro. Nosotros sí. Y es por eso que estamos en el contexto de la santificación. Una de las motivaciones que el cristiano tiene para vivir de la manera correcta es de que tenemos esta esperanza de gloria, como Pablo dice a los colosenses. Esta esperanza que no avergüenza, de la cual estamos seguros de que así como Cristo ha resucitado, nosotros también. Cristo, hermano, vino a lidiar con dos cosas, y esto hemos visto en Romanos 8, versículo 1 al 4, con el pecado, ¿y qué más? Y la muerte. Y Él ha solucionado eso. Él ha sufrido la muerte que nosotros debemos sufrir, refiriéndome a la muerte eterna, a la segunda muerte. Él ya ha sufrido eso. Por lo tanto, nosotros nunca vamos a sufrir, ni siquiera vamos a sentir eso. Es por eso que para los cristianos en el Nuevo Testamento el morir es que ganancia. Pablo dice, para mí sería muchísimo mejor irme. Está bien, me tengo que quedar por culpa de ustedes, dice Pablo, pero me gustaría irme con el Señor si pudiera, porque sería lo mejor, sería lo mejor. Por eso para el cristiano la muerte es simplemente una transición, es un pequeño interludio a lo que nosotros nos dirigimos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros queremos. Muchos de nosotros lloramos y es por la esperanza que tenemos. Por ejemplo, cuando cantamos ese himno que a veces cantamos acá, Ciudad de Dios, en el cual vemos de alguna manera en la letra, a través de la palabra, lo que esperamos en el futuro. Y lloramos en nuestro corazón deseando que de una vez llegue. Por eso es que el apóstol Pablo dice, bienaventurados, felices, alegres aquellos que están esperando la segunda venida de Cristo. De una vez. Porque sabemos como cristianos que no, Cristo no nos ha salvado para que el aquí y el ahora sea todo. No, eso sería algo ridículo, absurdo. Dios no mandó a su único Hijo para morir por nosotros para que todo lo que tengamos esté acá, sino que nosotros tenemos una esperanza más grande. Y eso, hermanos, como dije en el contexto de la santificación, es una de las motivaciones más grandes que tenemos para vivir de la manera correcta. Y es más, si tú no entiendes lo que Pablo dice en el versículo 11, para ti el versículo 12 de este pasaje va a ser completamente ilógico. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 12. Así que hermanos, y ese así que hermanos nos guía ¿a qué? Por lo que hemos dicho hace un momento, por lo que acabamos de explicar en versículo 11, Pablo dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si tú no tienes esa esperanza, hermano, este versículo es ridículo para ti. No tiene lógica. No tiene lógica. Y lamentablemente muchos cristianos viven como si no tuvieran ninguna esperanza. Déjenme presentarles un ejemplo para que puedan entender esto. Imagínate que yo tengo una casa así,
que está a punto de caerse, está completamente deteriorada. Y alguien viene y me dice, ¿sabes? Voy a demoler esa casa y te voy a construir una mansión, gratis. ¿Sí? Ahora, déjenme preguntarles cuán absurdo sería esto. Tengo una casa que está a punto de ser demolida porque está vieja, sucia y ya no sirve para nada. Y alguien viene y me dice, te la voy a reconstruir, la voy a demoler y la voy a reconstruir. Y yo a la casa que está a punto de ser demolida, ¿qué voy a hacer? Le voy a comprar los muebles más finos. Me voy a gastar todo el dinero para remodelar esa casa y meterla y llenarla de todo lo que pueda, sabiendo que esa casa lo único que le espera es la destrucción. Lo único que le espera es ser demolida. Sería bastante tonto, ¿sí o no? Sería bastante necio hacer eso. Es lo que Pablo nos dice acá. Si nosotros tenemos esta esperanza que trasciende lo que este mundo pueda darnos, si nosotros tenemos esta esperanza que trasciende los placeres de este mundo, entonces no tenemos ninguna deuda a esta carne. No tenemos ninguna deuda a esta carne. Porque sabemos que este cuerpo no lo es todo. Es solamente un cascarón que estamos esperando que sea completamente glorificado por Dios. Que estamos esperando que Dios se manifieste y podamos resucitar en gloria como Cristo. Entonces, ¿qué deuda tenemos con este cuerpo? ¿Qué deuda? Ninguna deuda, dice Pablo. Y la palabra deuda es una palabra obligación. No tenemos ninguna obligación con esta carne. Ninguna obligación. No hay nada que nos sujete a este cuerpo para que nosotros pongamos todo nuestro énfasis y todas nuestras prioridades, para que nosotros nos enfoquemos y nos concentremos en este cuerpo, en lo que este cuerpo quiere. Ahora no me voy a un extremo, hermanos, de los ascetas, ¿sí? No les estoy diciendo que no debemos comer, no debemos cuidar este cuerpo, no necesitamos un techo sobre nuestras cabezas, de que no necesitamos vestimenta, no estoy diciendo eso. Pero la palabra carne, los que han estado en los anteriores estudios, saben que tiene una connotación negativa en este pasaje. Saben que cuando Pablo está refiriéndose a la carne, se está refiriendo a las pasiones pecaminosas. La palabra carne se está refiriendo a los deseos temporales, a ese enfoque que los incrédulos tienen respecto a lo temporal, pensando que esto lo es todo, viviendo para aquello que va a terminar siendo cenizas. Pablo sabe, Pablo está refiriéndose a eso cuando se refiere a la palabra carne. Tiene una connotación negativa, esta inclinación hacia el pecado, hacia la maldad, hacia satisfacer nuestra lujuria. Pablo dice, nosotros no tenemos ninguna deuda con este cuerpo respecto a esas cosas, porque estamos aguardando algo mucho más grande, algo que realmente satisface, algo que realmente llena. Estamos aguardando algo por lo cual Cristo vino para morir, por lo cual Cristo vino para hacer por nosotros. Estamos aguardando eso, tenemos esa esperanza. Por lo cual no tenemos ninguna deuda con esta carne. No tenemos ninguna deuda con esta carne. Y como les dije, este es uno de los fundamentos en la santificación en la vida cristiana. Y si no me creen, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Escucha el argumento de Pablo en este pasaje, y es el mismo pasaje que he mencionado hace poco, en el cual Pablo dice de que si la resurrección no es verdad, en vano somos cristianos, ¿sí? En vano, no sirve de nada. Pero Pablo va a decir en 1 Corintios 15, pero Cristo sí ha resucitado, ¿sí? La resurrección es real, nadie puede negar la resurrección. Esto es algo cierto, esto es algo que no podemos negar. Y escucha cómo Pablo va a terminar este capítulo, 1 Corintios 15, versículos 51-58. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y entonces ahora Pablo va a burlarse de la muerte, versículo 55 en adelante. Es más, va a retar a la muerte.
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Una de las cosas tristes, hermanos, en el último año de pandemia es de que los cristianos han empezado a tener ese miedo a la muerte, ¿o no? ¿Sí? Ahora no estoy diciendo no nos cuidemos, ¿o no? No, nunca hemos dicho eso en esta iglesia. Nunca dije no usemos barbijos o algo así, no dije. Debemos cuidar este cuerpo, ¿sí o no? Pero ese miedo que ha controlado a la gente es para mí completamente irrazonable. Porque somos cristianos específicamente para esto, para no tenerle ya miedo a la muerte. Para más bien poder afrontar la muerte. Para eso somos cristianos. Para eso Cristo vino. Para que podamos afrontar la muerte con confianza. Con confianza. Y es triste, muy triste. Ver, como dije, está bien cuidarnos. Pero ese pánico como si me da el coronavirus, ya no hay nada más y aquí se acaba todo. No se acaba todo. Más bien si mueres recién comienza todo. Y entonces Pablo dice acá y reta a la muerte. Y dice, ¿dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué puedes hacerme? ¿Qué puedes hacerme, muerte? Dice Pablo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ven, muerte, no tengo ningún miedo. Y continúa diciendo, versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces escucha, Pablo les dice a los corintios, la resurrección es real, Cristo ha resucitado y esta es nuestra esperanza. Y ahora escucha versículo 58, así que hermanos míos amados, una vez más, así que, ¿verdad? Por lo que acabo de decir, dice Pablo, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces Pablo dice, nuestra esperanza es segura. Nadie puede quitar nuestra esperanza. Por lo tanto, esa es la motivación que tenemos. ¿Para qué? Para vivir para el Señor. Para vivir para el Señor. Porque al final todo lo que tengamos va a ser con Él. Por eso Cristo dijo, hagan sus tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde nadie va a poder quitarles. Por eso Pablo luego dice, no es en vano. Nada es en vano, nada es vacío. Y el fundamento para esta vida entregada al Señor, ¿cuál es? Lo que Cristo hizo por nosotros y la esperanza que tenemos en Él. Y esta esperanza, volviendo a nuestro pasaje en Romanos capítulo 8, está ligada al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, el cual sabemos que ha resucitado a Cristo y que si mora en mí, Él me da esta esperanza. Esto no lo es todo. Yo tengo una esperanza más grande. Y ahora, conociendo esta esperanza, entendiendo la nueva vida que el Espíritu Santo nos da a través Cristo nos da a través del Espíritu Santo, ahora Pablo va a mencionar de que si somos cristianos, el Espíritu Santo, escucha, nos da una nueva responsabilidad, la cual ya ha empezado a mencionar en el versículo 12, pero la va a expandir en el versículo 13. Escucha, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo nos dice, con esta nueva vida que el Espíritu Santo produce en nosotros, con esta nueva esperanza que el Espíritu Santo produce en nosotros, esto también viene con una nueva responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad ahora como cristiano? Matar el pecado. Es por eso, hermanos, que hemos definido el pecado como algo real en el cristiano, ¿sí? No nos domina, no nos condena, no puede quitarnos la salvación que Cristo ha hecho por nosotros, pero debemos mortificarlo. Y ahora debo aclarar algo, pero en este versículo 13. Escucha lo que Pablo dice, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, que dice, moriréis. Ahora la pregunta es esto, un cachito, ¿sí? Entonces, ¿un cristiano puede perder su salvación? Entonces, si un cristiano vive en la carne, ¿va a terminar muerto? ¿Va a terminar condenado? Esa es una pregunta que debemos responder, ¿sí? Porque algunos que atacan nuestra doctrina de la perseverancia de los santos alegan este versículo como una de esas evidencias. Entonces dice, mira, Pablo le está escribiendo a los cristianos y le estás diciendo, si vives conforme a la carne, mueres.
Lo que hacen estas personas, como normalmente hacen, es ignorar el contexto. El contexto en el cual Pablo ya dijo que si vives conforme a la carne, ¿eres cristiano o no eres cristiano? No eres. Pablo ya dijo eso. Si vives conforme a la carne, si el Espíritu de Cristo no está en ti, es porque no eres de Él. Pero Pablo sabe, hermanos, y hay un motivo por el cual utiliza este lenguaje tan fuerte hacia una iglesia. Y por lo que sabemos de la iglesia de Roma es que era una iglesia buena. Pablo va a comenzar el capítulo 1 de Romanos diciendo: su fe, hermanos, se expandió por todo el mundo y estoy sumamente agradecido por ustedes. Porque eran cristianos, era una iglesia sana en cierta forma. Con problemas, como toda iglesia, sí, pero sana. Había verdaderos cristianos ahí. Pero Pablo sabe algo. Y es algo que ya nos ha estado mostrando desde el capítulo 6. De que, aunque seamos una iglesia sana, aunque seamos una iglesia que parece que está creciendo bien, es muy probable de que dentro de nuestras filas haya personas que no son cristianas. Y Pablo quiere que escuchen esto. Es por eso que Pablo, no sé si se acuerdan, Romanos 6, es como si Pablo supiera que dentro de Roma, dentro de la iglesia de Roma, tuviera un oponente. ¿Se acuerdan? Pablo dijo, Romanos capítulo 6, y ahora porque abunda la gracia, abundará el pecado. Eso Pablo sabe que probablemente hay alguien en la iglesia de Roma que está utilizando la gracia de Dios para continuar en pecado. Entonces Pablo confronta eso. Porque Pablo sabe, y el Nuevo Testamento nos muestra, de que constantemente se infiltran, incluso en las mejores iglesias, hombres los cuales utilizan la gracia de Dios como una excusa ¿para qué? Para el libertinaje, como nos dice Judas. Entonces cuando Pablo dice acá, hermano, porque si vivís conforme a la carne moriréis, está diciendo la verdad. Pero aquellos que mueran es porque no has conocido a Cristo. Es porque estás en medio de nosotros, pero tal vez no eres cristiano. Tal vez no has conocido verdaderamente el Evangelio. Y no has experimentado esta obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Y por qué puedo afirmar esto, hermanos? Porque el apóstol Pablo no se va a contradecir a sí mismo. En este mismo pasaje Pablo va a decirnos que nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada. Entonces, ¿cómo es eso que si vivo en la carne moriré? Es porque si vives en la carne, Pablo ya nos ha mostrado de que no eres un cristiano. No eres cristiano. Si tu vida está enfocada en las cosas de la carne, no eres un creyente, no eres hijo de Dios. Como Pablo ya nos ha dicho en el versículo 9 y nos va a decir en el versículo 14. Entonces, esto es muy importante, hermanos, recalcar. Dentro de la iglesia, no esta, en la iglesia en general, existe una doctrina antinominiana de personas las cuales dicen: Cristo nos ha salvado, entonces ahora vivamos como se nos dé la gana. Hay muchos falsos maestros así, diciendo a través de la TV y la radio: sabes, a Dios no le importa que peques. Y excusan el adulterio y excusan el pecado, y en sus iglesias por eso nunca hay disciplina eclesiástica, etc. Y usan la gracia de Dios para vivir en pecado, y Pablo le está diciendo a ellos: sabes, si vives en la carne vas a morir. No juegues a ser cristiano. No creas que eres cristiano. No te espera el purgatorio, te espera la muerte. Te espera la muerte. Entonces Pablo sabe esto, hermanos. Yo personalmente y tristemente he tenido que pasar esa época en mi propia vida. Yo estando en una iglesia por años, siendo líder incluso por años, pero teniendo una doble vida. Y nunca nadie me había expuesto a este pasaje. Nunca nadie me había dicho: si tú vives en la carne, vas a morir. No importa que seas líder de jóvenes, no importa que vengas a la iglesia todos los domingos, no importa que toques la guitarra en la iglesia, mueres. Y en nuestra época esto es algo ignorado. He conocido iglesias en las cuales se vive en completa inmoralidad y se le excusa y nadie dice nada, con la excusa de no juzguen. No, Pablo está juzgando acá, hermano. Está condenando incluso acá. Si vives en la carne, mueres, dice Pablo. Pero si eres cristiano, tú sabes que tienes una nueva responsabilidad. Y tu responsabilidad ahora, dice Pablo, es matar ese pecado. No vivir en pecado, matar el pecado. Morir, matar el pecado, asesinar ese pecado. Si eres cristiano, entiendes lo que Spurgeon dijo en el 1800, de que o matas tu pecado o tu pecado te mata a ti. ¿Entiendes lo serio del pecado? Y escucha cuán serio para Pablo es el pecado. No es para jugar, dice Pablo, el pecado.
Pablo dice, no juegues con el pecado. Pablo no dice eso, Pablo dice, mata el pecado. No dice que podamos jugar con el pecado de alguna manera o acercarnos a él. Pablo dice, mata ese pecado. Es tu enemigo a muerte. Es tu enemigo a muerte. Y Pablo nos da esta responsabilidad. Debemos matar nuestro pecado. Y la buena noticia en este versículo es de que esta lucha a muerte nunca la hacemos solos. Escucha una vez más el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Ahora, ¿quién tiene que hacer morir las obras de la carne? ¿Yo? ¿Solo? No. Ahí está el Espíritu Santo. Y ahora acá tengo que lidiar con otro conflicto dentro de la iglesia. Y otra controversia dentro de la iglesia, ¿sí? Y es el motivo por los cuales muchos no pueden avanzar en su vida de santificación. Y es de que muchos no han entendido de que la santificación es una obra, voy a utilizar un término raro que lo voy a explicar, hermano, es una obra que se hace como una sinergia, ¿sí? Nosotros somos sinergistas respecto a la santificación. Ahora, ¿qué significa esa palabra extraña? Significa que creemos que la obra de la santificación es una obra que se hace tanto, que hace el Espíritu Santo en nosotros, como también nosotros tenemos la responsabilidad. Es muy diferente a la salvación. La salvación nosotros creemos que es monergista. Mono, uno solo, ergo, energía. Solo uno obra en la salvación, Dios. Él es incluso el que nos regala la fe. La salvación es 100% Dios. La santificación no es igual. La santificación es algo que se nos da a nosotros la responsabilidad de hacer, pero no solos, sino con el Espíritu Santo. Y esto va a evitar, hermanos, 2 errores en los que ustedes pueden caer. Hay personas que creen que solamente Dios santifica, Dios es el que tiene que santificarme y yo no tengo ninguna responsabilidad, y por eso caen en el error de que nunca cambian. ¿Y qué hacen? Culpan a Dios. Entonces la hermana que tiene un súper mal carácter, sí, y no quiere cambiar, y no puede cambiar supuestamente, y su excusa ¿cuál es? Ay, ¿cuándo Dios me cambiará? Pero no hace nada activamente para cambiar. Y ese es un error en el que muchos cristianos están. Y entonces ven pecado en ellos y dicen, bueno, es que Dios, ¿no? ¿Cuándo Dios obrará en mí y me cambiará esta parte? No, Dios te dice, tú trabaja. Y es por eso que viven en el fracaso respecto a su santificación. También hay otra línea, la cual igual creen que solamente uno es el que santifica, pero en lugar de Dios creen que yo soy el único responsable de santificarme. Entonces se trata de lo que yo hago por mis propias fuerzas, yo solo, y yo puedo, y tampoco pueden. Y viven frustrados, porque no puedes. Tú solo no puedes. Por eso Pablo en su última epístola a Timoteo le va a recordar, por si acaso, Timoteo, hemos recibido el espíritu de dominio propio y de poder y de amor. Está bien, Timoteo, tú tienes que vivir como un atleta, como un labrador, como un soldado, pero esto no es solo, sino es la gracia que recibimos en Cristo. 2 Timoteo 2, versículo 1. Entonces nosotros no nos vamos a ninguno de esos extremos. Personas que creen que Dios solamente va a santificarnos y luego culpamos a Dios porque no avanzamos. O personas que creemos de que solamente yo y por mis fuerzas puedo, y por ende tampoco podemos, porque nadie es fuerte por sus propias fuerzas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 9. Nadie es fuerte por sus propias fuerzas. Entonces Pablo nos presenta la santificación verdadera acá, la cual es una obra que se nos manda a nosotros. Tú tienes que mortificar tu pecado. Tú, como el apóstol Pablo, deberías decir, 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que no sea yo eliminado. Eso hacía Pablo, ¿se acuerdan? 1 Corintios 9, versículo 27, memorícense este pasaje, hermanos. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. Ahora no estoy mandándoles, hermanos, de que de aquí salgan, se compren un quisacharán y se empiecen a pegar, ¿sí? No estoy mandándoles a eso. Pablo está utilizando una expresión hiperbólica, por así decirlo, para expresar cuánta es su lucha contra el pecado y de que él está luchando con todas sus fuerzas para someter este cuerpo. Entonces Pablo no está diciendo, a ver cuándo Dios me quitará estos deseos. No, Pablo dice, este cuerpo desea lo malo, lo voy a someter con todo lo que puedo, con todo lo que pueda.
Pablo entendía lo que Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice Cristo? Sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Ahora Cristo, ya hemos estudiado eso con el pastor José, hemos definido de que no podemos interpretar eso de manera literal, sino que Jesucristo nos está dando una muestra de cuán grave es la lucha que vamos a tener con el pecado como cristianos. Una lucha a muerte, dispuesto incluso a sufrir si es necesario para no pecar. Y Pablo nos manda y nos dice, tú tienes esa responsabilidad. Matar el pecado. Hacer todo lo que esté en tus manos para no pecar. Mortificar esos malos deseos. Asesinarlos. El pecado no es mi amigo, es mi enemigo. Y un enemigo a muerte. Pero no debo hacerlo solo. Por eso el salmista dice, Salmo 51, versículo 10, renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo, hermano, hago todo lo que esté en mis manos para no pecar. Y al mismo tiempo estoy de rodillas, porque Él debe ayudarme y darme la fuerza para hacerlo. Y es ahí donde ves éxito en la santificación. Al mismo tiempo dependo de Él. Incluso dependo tanto del Espíritu Santo que yo sé de que hay pecados que yo no veo que Él los ve. Y entonces oro como el salmista, Salmo 139, versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en un camino eterno. Si dependo tanto del Espíritu Santo que incluso dependo de Él para reconocer mis pecados. Entonces al mismo tiempo que obro y me esfuerzo, estoy de rodillas todos los días buscando. Jesucristo mismo nos dijo eso, ¿sí o no? Cuando oren, pidan ¿qué? Líbranos del mal. Pero Cristo es el que me acaba de decir que si hay mal en mi mano me la corte. Sí, pero no puedes solo, dice Cristo. Es necesario buscarlo a Él para que nos ayude, para que nos conforte, como hemos definido qué significa el Paracleto en sesiones pasadas. Al mismo tiempo, por medio del Espíritu, también hermano, escucha, significa esto. Significa que vamos a utilizar las herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado para ser santificados. No sé si sabían, pero el Espíritu Santo nos ha dado ciertas herramientas, las cuales podemos usar cotidianamente. ¿Para qué? Para crecer en santificación. Las cuales Él usa en nuestra vida para santificarnos. ¿Cuáles son esas herramientas? La Biblia, obviamente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuánto tiempo pasamos en la Escritura? ¿Se acuerdan el salmista que dijo, Salmo capítulo 1? ¿Quién es el hombre que está firme en la fe y da fruto a su tiempo y no anda en camino de perversos? ¿Quién es? El que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Porque el Espíritu Santo usa esa palabra inspirada por Él mismo. ¿Para qué? Para hacer lo que Pablo dice, 2 Corintios 3, 2 Timoteo 3. Redarguirnos, corregirnos, instruirnos para perfeccionarnos. Entonces tenemos esos instrumentos que el Espíritu Santo nos ha dado. La predicación, la oración, la iglesia, la comunidad. Justo ayer hablábamos de eso. No sé si sabían, pero la comunión entre hermanos es un instrumento que Dios utiliza para santificarnos. Que el Espíritu Santo utiliza para santificarnos. Tener hermanos los cuales nos conocen y saben con lo que estamos luchando. Y que nos aman tanto que en algún momento incluso pueden venir y decirnos, sabes, estás mal, cambia. Que nos piden cuentas y nos dicen que yo tengo tanta confianza con ellos que les puedo decir, sabes, estoy luchando en este pecado, ayúdame, pídeme cuentas, pregúntame cada semana cómo estoy. Pues, hermano, ese es un instrumento que el Espíritu Santo usa para santificarnos. El servicio es otro, que muchos no sabían. Muchos saben, ¿sabes por qué pecas? Porque tienes mucho tiempo libre. ¿Sí? Tienes mucho tiempo libre. Si estuvieras sirviendo al Señor y ocupado, no sabes de cuántos pecados estarías siendo librado, incluso de ser tentado. Entonces, mortificar el pecado por medio del Espíritu Santo tiene que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de que yo voy a poner de mi parte para mortificar, voy a hacer todo lo que yo pueda para mortificar el pecado, pero en dependencia del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, cuando yo veo esto en mi vida, el nuevo nacimiento, la esperanza que tengo, esta vida en la cual yo reconozco esta responsabilidad de matar el pecado, adivina qué es lo que el Espíritu Santo va a provocar en ti. Seguridad
de que eres hijo de Dios. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Pablo nos ha dicho: los que han nacido, los que tienen una nueva vida, los que tienen una nueva esperanza, los que están mortificando el pecado a través del Espíritu Santo. Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, Dios no quiere que vivas así en la nebulosa, no sabiendo si eres cristiano o no eres cristiano. Aquí está. Y ahora puedes reconocer: ¿realmente soy cristiano o no? ¿Realmente se nota que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo o no? Y les animo, hermanos, a no tener esa falsa seguridad con la cual he comenzado esta exposición. Hace unos años conocí a un hombre que vivía en pecado. Y todos sabíamos que vivía en pecado. Pero iba a la iglesia, ¿sí? Incluso tocaba la guitarra en la iglesia. Incluso era voluntario en la iglesia para la obra social. Pero vivía en pecado. Era un hombre que a mí me llama mucho la atención, porque llegué a conocer, incluso a heredar sus Biblias. Tenía Biblias enteras rayadas. Y cuando tú ves esas Biblias de este hombre que les comento, o sea, pareciera que rayó cada palabra, porque todo está rayado. No hay una parte en su Biblia que no esté rayada. Pero vivía en pecado y era un ignorante de la Biblia, a pesar de eso. Era un hombre que lamentablemente por su pecado terminó disolviendo su familia. Era un hombre violento, era un hombre abusivo, era un hombre mentiroso, era un hombre hipócrita, era un hombre que tenía una doble vida. O sea, en la iglesia era de una forma, pero en la casa, afuera, era de una forma completamente distinta. Pero él juraba que era cristiano. Prometía que era cristiano. Ese hombre era mi papá, murió hace unos años. Y una de las luchas más fuertes que tuve con él fue eso. ¿Cómo le hago entender de que no es cristiano? Pero es que, hijo, yo he hablado en lenguas. ¿Sí? Pero es que, hijo, yo cuando fui a la conferencia de este Paco Cash Luna, él me puso las manos y sentí algo que nunca había sentido y me hizo caer 2 metros más allá. Pero es que, hijo, yo he tenido la risa santa. ¿Cómo puede ser que no sea cristiano? Si yo he experimentado todas esas cosas. Si yo he tenido sueños con Dios. Si yo he tenido visiones. Hermano, mi papá estaría en el infierno si no hubiera sido que por la gracia de Dios entendimos lo que ahora estoy explicando en Romanos 8. Esas no eran las pruebas de que alguien era cristiano. Esto sí, una nueva vida, una nueva esperanza que nos guía hacia la santificación y una vida de mortificar el pecado a través del Espíritu Santo. Esto era lo que realmente demuestra que soy hijo de Dios, dice Pablo, no lo otro. Y cuán preocupante. Es por eso, hermanos, que ustedes saben, nosotros no diluimos acá. Aquí no nos asusta decir nombres de esas iglesias acá. Porque cuánta gente hay que muere pensando que es cristiana porque tiene esos y no tiene esto. ¿Ya? Y Pablo está en el capítulo del Espíritu Santo y no va a mencionar ese tipo de dones carismáticos como una evidencia de que alguien es cristiano. Es más, Jesucristo mismo va a decir, hay unos que van a decir, hemos hecho milagros incluso. Y Cristo les va a decir, yo no sé quién eres tú. Yo no sé quién eres tú. Entonces la pregunta, hermano, es, ¿eres cristiano? ¿Sí? Mi papá no era y creía que era. Y por la gracia de Dios, en sus últimos 2 años escuchó el Evangelio y fue una lucha tremenda para hacerle entender, no eres, no has nacido de nuevo. No se ve esta obra en ti. No hay los frutos del verdadero evangelio en ti. Es por eso que yo personalmente tengo un problema personal y teológico con este tipo de iglesias. Porque cuánta gente cree que es cristiana y no es. Y juran, y todos los domingos creen que el Espíritu Santo ha descendido. Todos los domingos, ¿no? Desciende el Espíritu Santo con el soplo del pastor. Pero no son cristianos. Y la pregunta es, ¿reconoces esta obra del Espíritu Santo en ti? ¿Reconoces esta obra del Espíritu Santo en ti?
Tú podrías ser alguien con muchos talentos y dones, pero no ser cristiano. Pablo dice, versículo 14, porque estos, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y Pablo está siendo explícito acá y excluyente. Solo estos. Nadie más. Nadie más. Solo los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, con las evidencias que Pablo nos ha mostrado acá y las que vamos a ver la próxima semana. Solo ellos son hijos de Dios, nadie más. Y si hoy día, hermano, tú no reconoces esto en ti, todavía no es tarde. Todavía puedes correr a Cristo por salvación. Y si corres a Cristo, adivina, en la Biblia presenta a Cristo como aquel que nos bautiza con el Espíritu Santo. Aquel que envía al Espíritu Santo para que Él haga esta obra en nosotros. Entonces no es tarde todavía, no es tarde. Y aquellos que reconocen esta obra, cuánto gozo, sí o no, poder tener esta seguridad. Soy hijo de Dios, soy su hijo, estoy seguro. Está bien, estoy luchando con el pecado, todavía veo pecado en mí, pero sé que tengo una nueva vida, sé dónde está puesta mi esperanza, sé la responsabilidad que tengo de luchar con el pecado. Y Pablo dice, ¿ves eso en ti? Eres hijo de Dios. No vas a ser, ya eres, ya eres. Qué gozo, ¿sí o no? Vamos a orar. Te agradezco, Señor, este tiempo por tu palabra y por el pasaje que hemos podido estudiar, porque tú eres tan bueno, Señor, y nos ilumina el entendimiento, Señor, y tú no quieres, Señor, que vivamos en un engaño. Y te ruego, Dios mío, de que puedas tú ayudarnos a comprender la verdadera obra del Espíritu Santo, cuán grande es la obra del Espíritu Santo, cuán sobrenatural es la obra del Espíritu Santo, y que la salvación, Dios mío, viene acompañada de la santificación. Te agradezco, Señor, por este tiempo, por todos los oyentes, Dios mío, por mí mismo, porque tú nos redarguyes, Señor, y nos ayudas a apreciar cuán grande es tu misericordia. Dios, te pido misericordia para que tú nos convenzas si es que no somos cristianos, y nos hagas ver de que tu palabra, tu evangelio, Señor, no es una religión superficial, no es simplemente un cambio de hábitos superficiales, sino es una obra tan grande, Dios mío, que es comparada con lo que tú mismo viviste en este mundo. Te agradezco, Señor, por todo lo que estás haciendo, y te ruego que tú seas obrando y bendiciendo la predicación. En el nombre de Jesús, amén.